Buenas tardes para todos, mi nombre es Jonathan Javier Rolón Jaimes, estudiante de la Universidad de Santander. Para mí es un privilegio tocar unos temas tan importantes son los actos que generan responsabilidad civil. Pues en nuestro mundo estudiantil, en nuestro programa de Derecho, es muy importante tener claros esos conceptos para que al momento de nuestra práctica, al momento de llevarlo a la praxis, tengamos en cuenta y pues no llegamos a cometer unos errores que son básicos por no tenerlos en cuenta. Entonces, antes de hablar sobre estos actos debemos saber qué es responsabilidad y es esa obligación que tiene una de las partes que ha causado un daño a otra y su objetivo es la indemnización o reparación de manera económica, según nuestro Código Civil, artículo 2343 del Código Civil colombiano. Ejemplo, cuando se celebra un contrato y este contrato es incumplido, no es incumplido por alguna de las partes, en este caso que se genera responsabilidad civil. Ese incumplimiento de una de las partes es una obligación entre dos o más partes, perdón, es una obligación. Entonces, al momento de no cumplir alguna de las partes, pues lógicamente se va a generar una indemnización, se va a generar una reparación, un daño que esa persona o esa parte tenía beneficios económicos sobre ese contrato. Ejemplo, un ejemplo típico, tenemos un contrato de arrendamiento donde Juan es el arrendador. Tiene una obligación con la otra parte de pagar un canon de arrendamiento. Y si Juan no cumple con esta obligación, se genera una obligación, una responsabilidad contractual, porque se desprende de un contrato de dicha responsabilidad. Es un acuerdo de voluntades que entre ambas partes se realiza. Por el otro lado encontramos la responsabilidad civil extracontractual, que genera de la realización de un hecho sin mediar contrato. Entonces, a diferencia de lo anterior mencionado, es que la responsabilidad extracontractual no parte de la existencia de un acuerdo de voluntades, sino de ese perjuicio que un sujeto ha podido cometer a otro y que es totalmente responsable por sus reproches, por su actuar de manera ya sea doloso o ya sea de manera culposa. Entonces, es un acuerdo de voluntades contractual y la no existencia de un acuerdo de voluntades extracontractual, o sea, el lesionar los deberes y derechos del otro. En nuestro Código Civil colombiano encontramos las siguientes responsabilidades. Tenemos responsabilidad solidaria, tenemos responsabilidad por ebriedad, por el hecho ajeno, responsabilidad de los padres, responsabilidad de los daños causados por los trabajadores, tenemos responsabilidad por el daño causado por el animal doméstico o fiero, y por lo que explicaremos a continuación los más importantes de esos actos que generan responsabilidad. Pero antes debemos entender por esa actividad peligrosa. Quiero tocar este tema porque me parece que también va enlazado con estos actos que generan responsabilidad. O sea, esos actos o esas actividades que catalogamos actividad peligrosa. Entonces, entendemos toda aquella que el hombre realiza mediante el empleo de cosas o energías susceptibles de qué? Pues de causar un daño a terceros. Pero quiero traer algo muy interesante y es a tener en cuenta que en la doctrina, en nuestra doctrina francesa, en la doctrina francesa sostiene que no se puede dar una definición concreta de la cosa peligrosa, ni mucho menos dar un listado de esas actividades como lo hace nuestro Código Civil colombiano, porque ellos dicen que adoptar la noción de cosa peligrosa deriva de la naturaleza intrínseca de cada cosa, o sea, cada cosa tiene su naturaleza, tiene su valoración de ese riesgo que genera esa actividad peligrosa. Por lo tanto, es imposible, ya que una cosa no es en sí mismo peligrosa o inofensiva, dependiendo del tipo de peligro. O sea, es interesante porque a traer este problema y en nuestro ordenamiento colombiano
lo que he podido observar es que este problema ha sido superado. ¿Cómo? Pues en el fundamento de que la responsabilidad establecida en el artículo 2356 es la actividad peligrosa y no el hecho de la cosa. Ojo, es la actividad como tal peligrosa y no el hecho de la cosa. O sea, aquella lejos de descartar la actividad del hombre. Entonces, por esta razón se aplica a toda clase de actividad imputables directas o indirectas al hombre por acción o por omisión. Pero ojo, compañeros, que la actividad debe hallarse, en este caso, vinculada en una cosa cuya intervención en el daño debe estar, lógicamente, acreditada, para que haya un nexo de casualidad. Porque todos estos actos de gran responsabilidad pueden ser ejemplares, o sea, los que menciona nuestro Código Civil son de manera ejemplares, porque puede ser de que exista otras actividades peligrosas y que no estén catalogadas, sino que de manera valorativa se hace como tal una valoración sobre esa actividad y llega a la conclusión de ser responsable, de ser una actividad o ser un acto que como tal tiene un resultado totalmente responsable. Quiero continuar con la responsabilidad por el hecho propio. Para el presente caso, para la responsabilidad por el hecho propio, es donde se debe responder de todo daño ocasionado a otro. Cuando el medio utilizado por el autor es, ojo, la malicia, lo que se denomina dolo o negligencia. Por regla general, todo daño que se imputa de manera malicia o negligencia a otra persona deben ser reparados por esta. Ejemplo, el ejemplo muy típico tenemos el que dispara imprudentemente con un arma de fuego. Sabemos que eso es una imputación objetiva de que todos sabemos que al disparar un arma de manera imprudente, pues va a catalogar una manera dolosa y va a generar una responsabilidad. Por eso la víctima, ojo, la víctima no requiere probar la culpa del autor, solo debe acreditar la comisión del hecho. O sea, el que haya sufrido el que haya sufrido el acto, pues lógicamente que no tiene que tener, no tiene que eh, probar esa responsabilidad, o sea, llevar pruebas, no porque por el simple hecho de acreditar la comisión del hecho, pues genera la responsabilidad que tiene la otra persona que cometió el hecho. Entonces, presumiéndose culpa del autor, por ejemplo, colocamos, se justifica, o sea, se justifica esta presunción porque se describe una situación de riesgo en que la víctima queda expuesta a un daño inminente, como consecuencia de hechos excepcionales que conlleva a ese peligro. O sea, en este caso estamos hablando del disparo. Entonces, es un daño inminente, que usted al disparar a una persona pues le va a ocasionar un peligro inminente y va a atentar contra la vida de un derecho tutelable. Eh, por lo que yo estoy explicando es que en la doctrina más moderna las presunciones de responsabilidad por el hecho propio son meramente ejemplares, porque de esta manera toda otra conducta que objetivamente se estime riesgosa podría quedar comprendida dentro de esta presunción de culpa o por el hecho propio. Tenemos también la responsabilidad por el hecho ajeno. Uno diría, uno diría en este caso, pero debemos responder por lo que hace otras personas, me parece que sería injusto. Pero lógicamente, como todo en nuestro ordenamiento jurídico, hay unas excepciones, totalmente. Entonces, por regla general, conocemos, se responde por los hechos propios, no por los hechos ajenos, es regla general. Pero como dije anteriormente, excepcionalmente, en nuestro ordenamiento
Dice, se responde por los hechos ajenos cuando una persona debe responder por el hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. Esa es la sección que habla este acto que es responsabilidad por el hecho ajeno. Entonces, quiere decir que no empleó la vigilancia que tiene respecto a esas determinadas personas. El deber del cuidado, esa, ese, ese, esa obligación que tenía de cuidar a cierta determinada persona que está bajo su responsabilidad. Entonces, las personas que tienen otras a su cuidado, sujeta a ese control y cuidado, debe vigilarla para impedirle que cause daños. Y si el daño es definitiva, si en definitivamente se causa, quiere decir que no empleó la debida vigilancia. En este caso, el ejemplo más común que tenemos son los padres que son responsables de los daños que causen sus hijos, los tutores o curadores. También los maestros y directores son responsables de los daños que causen los alumnos mientras estén bajo su cuidado. Para complementar eso tenemos la responsabilidad de los padres. El padre, y a falta de esta la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habitan en la misma casa. Para esta responsabilidad nos referimos al cuidado personal y educación de los hijos. Ojo, cuidado personal y educación de los hijos. Tenemos dos requisitos que deben concurrir para hacer efectiva la responsabilidad de los padres. Primero, que el hijo sea menor de edad, que habite en la misma casa o padre o la madre, que el hecho debe provenir de la mala educación del hijo o de los hábitos viciosos que le dieron a adquirir sus padres. Pero además del hecho debe provenir coincidamente de estas causas. El hijo, comúnmente está muy claramente el hijo, que el padre de una manera, como nosotros lo llamamos, de una manera imprudente o alcahueta, deja que el hijo tome unos hábitos no saludables y empiece a consumir sustancias psicoactivas sin la supervisión del padre. O sea, lo deja a la libertad espontánea para que de una manera reprensiva eh, acuda de una manera inteligente o manera educativa a reprender a ese menor de edad que está utilizando métodos que no deben ser y que aún así el padre o la madre deja que los hijos sigan cometiendo esos actos. Entonces, por lo tanto, deberá corresponder a la víctima probar que el hijo recibió una mala educación o que los padres lo dejaron adquirir esos vicios. O sea, la víctima tiene que demostrar que fue totalmente responsabilidad de los padres en ese comportamiento que adquirió el menor de edad. Daños causados por las ruinas de un edificio. Aquí la responsabilidad le compete al dueño del edificio, que omitió la reparación correspondiente. Entonces, pues se debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, que la cosa que ocasiona el daño debe ser un edificio, lógicamente. Es decir, una obra fruto de la industria humana. ¿Destinada a qué? A la habitación. El daño debe tener por origen una ruina en el edificio, vale decir, su caída o su destrucción, su deterioro de causar el qué, el daño. El dueño haya dejado de hacer las reparaciones necesarias o en general faltado el cuidado a ese buen padre de familia. Por lo que el daño de la víctima deberá probar que se cumplen estos tres requisitos para, que la víctima debe probar, o sea, la víctima debe mirar si estos tres requisitos se cumplen efectivamente como lo ordena nuestro ordenamiento. Y hay algo que quiero tocar y se puede observar.
que no hay una unanimidad ni de la doctrina ni de la jurisprudencia si es una presunción de culpa o de responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se comete el error de presunción de culpa, aquello que realmente consiste en una presunción de responsabilidad. Entonces, en relación con las personas que recaen en la presunción, considero yo que la responsabilidad de la actividad, esa actividad peligrosa, la tiene la persona quien ejerce esa actividad. O sea, que se puede desvirtuar la presunción del propietario si comprueba que transfirió a otra persona la tendencia de esa cosa. Otra cosa que se puede observar que la posibilidad de establecer un concepto claro de esa actividad peligrosa, tanto la doctrina y la jurisprudencia ha intentado acercarse a una definición de las actividades denominadas peligrosas, pero no es posible fijar claramente un criterio que resulta conveniente. Para mi opinión, se debe hacer es una serie de evaluaciones para establecer la peligrosidad de esa actividad que se está generando y el resultado, pues lógicamente, que se está dando sobre esa actividad. Por lo que los actos que generan responsabilidad, lo que mencionamos, son de manera, diría yo, de manera ejemplar. No es que sean de manera estricta, sino que se debe tener esa evaluación, ese análisis, porque puede existir más actos que generen responsabilidad, sino que por el simple hecho de causar un daño inminente, de ser de manera dolosa, de manera culposa, negligente, imprudencia, perdón. Todos esos actos debemos tenerlo en cuenta para así catalogar qué es una actividad peligrosa. Entonces, por lo que hay una teoría que es aplicable, que es la teoría de la relatividad de las actividades peligrosas, que es la que se debe aplicar en caso de coaliciones de estas, o sea, cuando hay diría yo, hay duda, entonces se aplica esa teoría, ya que es la única que garantiza que el contenido atribuido a esa presunción satisfaga la función de protección de la víctima. De esta manera, traigo esta breve explicación de los actos que generan responsabilidad de manera conclusiva y de manera, de mi opinión, es muy importante porque nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Civil, de manera ejemplar, nos dice cuáles son esos actos que generan responsabilidad. Pero digo yo que debemos tener esa valoración para supervisar que esos actos deben tener ese mínimo detalle, esa mínima valoración y cumplir con los requisitos de la culpabilidad y de manera muy sistemática, diría yo, llegar a una conclusión. De esta manera concluyo este video. Espero que les los haya entendido y hubiera podido concluir mi idea principal. Entonces, de esa manera agradezco muy amablemente a los que están viendo el video y de una manera atenta me despide este servidor Jonathan Rolón, la Universidad de Santander. Hasta luego.